Vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Y la verdad es que la palabra de Dios se hace nueva cada vez. Y mientras yo leía estos pasajes, el Señor me ministró de una manera muy preciosa. Y Él me ministró algo nuevo. Ministró algo nuevo a mi vida. Y bueno, este algo nuevo en realidad es porque la revelación de Cristo se nos ha dado y podemos ver a Cristo en cada pasaje. Entonces eso lo ha hecho diferente la lectura, el estudio de la palabra. El libro de Samuel, existe primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Después viene ¿qué libro? Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Después viene ¿qué? Primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. En realidad, en los escritos de la Biblia hebrea no existen 6 libros. Existe solamente un rollo que es el libro de Samuel, donde está compelido, se dice, donde están los 6 libros. En realidad, primero, segundo de Samuel, primero de Reyes, primero y segundo de Crónicas, todo es parte de un solo rollo. Pero en la antigüedad decidieron separarlos en 6 libros, porque era muy extensa el estudio, y también para dividir en partes la historia, en realidad, del gobierno teocrático de Dios a través de los reyes. Antes de que fuera escrito Samuel, en realidad era el tiempo de los jueces, y este libro extenso de Samuel, como ya lo dije que son 6 libros, comienza con la historia del último juez, que también era profeta, y era Samuel. Samuel fue profeta, pero fue el último juez de la nación de Israel antes que Dios levantara el primer rey, que fue Saúl. Y el primer libro de Samuel trata de cómo Dios les levanta el rey que ellos desean, y Dios mostrando que en realidad todo hombre está dañado por el pecado y bajo el gobierno de Satanás, y a pesar de que sean buenos reyes y de que el Espíritu Santo venía a ayudarlos, ellos siempre caían, siempre pecaban. Y en realidad Israel había desechado a su verdadero rey, que era Dios. Pero Dios levantó un hombre llamado David conforme a su corazón. Y este hombre, que fue el mejor de todos los reyes de estos 6 libros, o de este único libro, como ya lo dije en el pasado, este rey David, Dios le prometió que de su linaje vendría el Mesías. Amén. Pero el día de hoy vamos a concentrar nuestra lectura en una historia que es la historia inicial de este grande libro. Y vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 1, esta historia. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. ¿Qué tenía Penina? No dice cuántos, pero tenía hijos. Y Ana no tenía, ¿verdad? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a parar ahí la lectura y vamos a orar. Padre, te pido una vez más en esta tarde que tú nos des revelación y conocimiento de tu palabra. Señor, que en esta tarde, Señor, podamos escuchar todo tu consejo, que podamos conocer tu corazón y que podamos, Señor, escarbar y obtener los preciosos tesoros de tu palabra para aplicarlos a nuestra vida el día de hoy. Revélanos a Cristo una vez más el día de hoy, tu Hijo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aquí vemos varios personajes. Aparece Elcana, Ana, Penina, aparece Elí, el sacerdote, y más adelantito va a aparecer un jovencito que se llama Samuel, un niño en realidad. Hay varias cosas que quisiera ministrar. La palabra es muy profunda y a veces no podemos decir todo lo que quisiéramos, pero es muy interesante los significados de los nombres de estas personas. Elcana significa Dios ha poseído o Dios ha creado. Dios ha poseído o Dios ha creado. Ese es el nombre del Elcana. Siempre los nombres que tienen él es el nombre de Dios en hebreo. Él, Dios. Elías, Eliseo, Elcana. Todos los nombres que comienzan con él o que tienen él, habla algo de Dios. Amén. Entonces Elcana, Dios ha poseído o Dios ha creado. El nombre de Penina, adivine qué significa. Penina va a ser la mala en la historia, ¿ok? Y a la que le va a ir mal al final. Penina significa joya, una joya. Y viene de tal vez hablaba de ciertas joyas como podrían ser rubíes o perlas, pero es lo que significa Penina, joya, una joya, algo precioso, algo de mucho valor o algo muy ostentoso, ¿verdad? Y Ana, me encanta el nombre de Ana, porque es el nombre de mi madre, ¿verdad? De mis hermanas, de mi suegra, es el nombre de mi suegrita chula, ¿verdad? Y Ana significa gracia o favorecida. Gracia, favorecida, ¿ok? Y Samuel, que va a aparecer más al ratito, significa Dios escuchó o oído de Dios. Oído de escuchar, me explico. Dios escuchó en el tiempo pasado, oído de Dios, no oreja de Dios, oído de Dios, ¿ok? Y entra esta historia, y Elcana es de la tribu de Efraín, y él sube a adorar en Silo y siempre lleva a sus dos mujeres. En aquella época era muy normal tener dos mujeres. Bueno, no era incorrecto, más bien, porque yo considero que lo normal era tener una mujer, pero había veces que personas más pudientes podían tener hasta dos mujeres, y era otro tiempo, ¿verdad? En ese tiempo no era incorrecto tener dos mujeres, pero la palabra del Señor avisó acerca de eso, ¿verdad? Que no era muy buena idea tener dos mujeres. Y curiosamente en la palabra siempre vemos dos mujeres, ¿verdad? Lo vemos con Abraham, y lo vemos con Jacob, lo vemos aquí con Elcana. Y vemos en Gálatas, después podríamos abordar Gálatas y estudiar un poquito más acerca de esto, pero siempre la palabra maneja dos caminos, dos ríos, dos casas, dos Jerusalenes, dos pueblos, uno apóstata y otro el pueblo del Señor. Y lo que vamos a observar en este momento, como lo podemos observar en otros pasajes y en otras historias, es siempre Dios revelando el camino de la carne y el camino del Espíritu. Como tú te darás cuenta, dice la palabra que Penina, joya, ostentoso, algo llamativo, habla del orgullo, habla de la autosuficiencia, habla de las personas que confían en sí mismas, las personas que todo se les da bien, pero es a través de la carne, a través de los designios y pensamientos y voluntad y fuerza de la carne. Tenía muchos hijos. Y Ana, que vamos a ver que significa gracia, favorecida, vamos a ver que es el camino del Espíritu, es un camino de humildad, es un camino donde reconocemos y sabemos que nada bueno puede venir de nosotros si no es por una intervención de Dios. Ana era estéril, Dios no le había concedido tener hijos.
Lo puedes ver con la historia de Esaú y de Jacob. Ya la vimos también, pero Jacob tardó mucho para convertirse en nación, porque tuvo que pasar por muchos sufrimientos. De hecho, esclavitud en Egipto y después el desierto, 40 años. Pasaron 400 y pocos años para que Jacob llegara a ser una nación. Y Esaú, su hermano, se convirtió rápidamente en el reino de Edom. Pero Esaú es aborrecido por Dios. Y hay maldiciones contra Esaú en Isaías y en otros pasajes de la palabra, porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Esaú era el que menosprecia los caminos de Dios, el que quiere hacer las cosas en sus fuerzas, el camino de la carne. Pero Jacob es el camino de la humildad, el camino de la esterilidad, porque reconocemos que necesitamos de intervención de Dios. Siempre el camino de la carne va a florecer, va a fructificar mucho más rápido, igual que los hongos. De un día a otro nacen y están allí. Pero el camino del Espíritu tarda años y toma mucho sufrimiento llegar a la meta, pero los cedros valen la pena una vez que pasados los años llegan a su meta. El camino del Espíritu es mejor, solo que más difícil. Y aquí están dos mujeres. En el chino he leído que los caracteres chinos son dibujos, la mayoría de ellos, como también los caracteres coreanos. De hecho, los caracteres de la escritura coreana vienen del chino, pero el chino son todavía más dibujos. Es una escritura muy difícil, pero cada dibujo representa una palabra, y la palabra guerra es representada por una casa con dos mujeres adentro. Y yo lo puedo corroborar. Es broma. En mi casa también hay dos mujeres, pero se la llevan bien, gracias a Dios. Pero tú vas a encontrar que el camino de la carne siempre se va a oponer al camino del Espíritu, y siempre va a haber guerra. Agar molestaba a su ama, Sara, y tiene que ser expulsada de la casa de Abraham. Y aquí también vemos a Penina molestando a Ana. Y Ana no tenía hijos. Jehová no le había concedido. El versículo 5 dice: Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién es el que cerró su vientre? Es Dios. Ahora, para nosotros tal vez, aunque en esta época es abrumador, para una mujer el no tener la capacidad de tener hijos es difícil todavía el día de hoy, pero en aquella época era lo peor, era la muerte para una mujer. Porque el propósito de la mujer en sí era tener y engendrar hijos, engendrar una familia para el esposo, porque tenía que ver con el nombre, tenía que ver con la bendición, y tenía que ver con la cadena de la historia de Dios en una tribu, en una nación. Entonces una mujer debía tener hijos, y si una mujer era estéril, era una mujer muerta en vida, deshonrada, bajo burla, apuntada por la sociedad de su época como a una mujer que estaba bajo la maldición de Dios. Y esto era muy difícil para Ana. Podemos ver en el versículo 6 que su rival la irritaba. ¿Por qué la irrita? Obvio, porque las dos aman al Cana, y porque las dos quieren ser las favoritas del Cana. Y vemos en la palabra que el Cana amaba más a Ana. ¿Quién amaba más a Ana? El Cana amaba más a Ana. Y Penina, las mujeres no son tontas, se dan cuenta. Y siempre que subían a Silo a adorar, el Cana le daba una porción del sacrificio a su esposa e hijos, y daba a todos una buena porción, pero a Ana daba una parte escogida porque la amaba más. Y esto ocasionaba que de forma natural Penina aborreciera a Ana, y encontraba una forma muy fácil de molestarla, recordándole que era estéril. Me imagino que de repente Penina, me la imagino una señora muy guapa, muy bonita, de repente agarraba a uno de sus hijos más chiquitos y decía enfrente de Ana: qué bonito es ser madre. Pero ¿cómo se parecen a sus padres? Ustedes realmente, vamos a hacer una familia, le vamos a dar una estirpe, un linaje precioso, el Cana. Gloria a Dios, que Dios me bendijo con tantos hijos. Y esas palabras eran cuchillos
que se clavaban en el alma, en el espíritu, en el ser de Ana. Dice la palabra en el versículo 7 que Ana lloraba y no comía. ¿Por qué la gente no come? Alguien va a decir, porque son las 5 o las 6. No, ¿por qué la gente no come? ¿Por qué la gente pierde el apetito? Es por una angustia. Generalmente nadie pierde el apetito a no ser por una fuerte o grave enfermedad o por una situación tan difícil que no te da hambre. Y Ana se empieza a poner flaquita porque no come, se está entristeciendo cada vez más y Ana la está pasando muy mal. Y el Cana le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que 10 hijos, pero todas las mujeres saben que aunque amen a sus esposos todo lo que lo aman, no hay cosa que se le parezca a tener un bebé, a tener un hijo. Literalmente yo perdí a mi esposa cuando nació Fabiola, ¿verdad? Porque ella se enamoró de Fabiola. Bueno, la perdí por un tiempecito, después regresó. Fabiola necesitaba de comer de ella. Fabiola necesitaba todos los cuidados. Fabiola era tierna. Mis 2 hijos, Fabián y Fabiola, ocuparon toda la atención. Y hasta el día de hoy, que ya están viejotes, me roban mucha atención que yo mereciera. Mis hijos, porque mi esposa ama a sus hijos. Y porque de hecho la mujer fue creada con esa estructura protectora, administradora, cariñosa, que cobija a los hijos. Y aunque el Cana podría ser un Fabián cualquiera, no se comparaba con tener un hijo. Pero para Ana, ¿verdad? Dije un chiste y nadie lo entendió, pero bueno. Aunque el Cana fuera muy hermoso, muy sabio, muy amado, es lo que quiere decir. Ahora ya lo entendieron. Pero no se comparaba para Ana con tener hijos. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta era no. Porque en realidad tener hijos es el propósito para Ana. Lo mismo que para nosotros, llegar a la meta espiritual es lo más importante en nuestra vida. No importa si tienes éxito económico, si tienes éxito intelectual, si tienes éxito familiar, si te va bien en la vida. No importa nada de lo que suceda en el aquí y en el ahora si tú no llegas a la meta en Dios que Dios te propuso para tu eternidad. La esterilidad es algo que para muchos tal vez les está acabando. Y le quiero hablar en esta tarde a los estériles. En cualquiera que sea el ámbito que hay esterilidad en tu vida, le hablo a los estériles. Y sobre todo a las personas que sienten una esterilidad espiritual en sus vidas. No comía y se levanta Ana, ¿verdad? Y va a Silo, al templo del Señor, y empieza con amargura de alma a orar al Señor y a llorar abundantemente. Ana oró al Señor, y es lo mejor que un hijo de Dios debe de hacer en momentos de desesperación, en tu crisis, en el momento de esterilidad espiritual. Lo que tú debes de hacer es buscar al Señor, buscar el rostro de Dios. No busques la opinión, no busques el consejo de nadie más, si no has buscado el consejo de Dios. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y es bueno ser abrazado por la familia de Dios, ser abrazado por la iglesia, recibir consejo de los demás. Pero si tú no has ido al trono de Dios, tú estás muy mal, estás equivocado. No vemos que Ana se busca al sacerdote Elí. Hay muchas personas que buscan primero al pastor antes que buscar a Dios. Eso está mal, porque estás convirtiendo al pastor en tu ídolo, estás convirtiendo al pastor en tu medium. No sé si me doy a entender. El pastor se puede convertir en un brujo cristiano. ¿Sabías que eso sucede? Convertimos a los líderes espirituales en mediums. ¿Por qué? Porque primero debemos buscar el rostro de Dios. Claro, los pastores tendremos un consejo que darte. Los pastores y líderes ancianos oraremos por ti y estaremos a tu cuidado, porque para eso es el cuerpo de Cristo. Pero Dios está en primer lugar en tu vida. Ana lloró, pero dice la palabra que Ana oró a Jehová, buscó su rostro. Y en el versículo 11 dice que hace un pacto con el Señor. Versículo 11, e hizo voto. Voto es pacto, voto es promesa, voto es un acuerdo. ¿Está conmigo? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Si te dignas a mirarme mi aflicción, te acuerdas de mí, si no te olvidas de mí y me das un hijo, ¿qué voy a hacer con ese hijo?
lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y no va a pasar navaja sobre su cabeza. La expresión no pasará navaja a su cabeza es una expresión que da a entender que va a ser un nazareo consagrado al Señor, una persona dedicada a Dios todos los días de su vida. Había sacerdotes que eran de una familia, había levitas que eran de una tribu, pero las personas que no eran ni levitas, ni del linaje de Aarón, ni de la familia sacerdotal, eran de otro linaje, otra tribu, no tenían nada que ver con el sacerdocio, pero podían escoger el voto del nazareo, ser consagrados a Dios, para servirle y para ayudar y para ministrar, y se dejaban crecer el cabello. Y hay una historia por detrás de esto. Ana estaba diciendo, porque ellos eran de la tribu de Efraín, ellos no tenían nada que ver con el sacerdocio, pero ella dijo, mi hijo va a ser consagrado a ti. Te lo voy a dar, todos los días de su vida va a ser para ti. No tendrá otro futuro, no tendrá otro destino que servirte a ti. No lo quiero para mí, Señor. No quiero algo para mi satisfacción, para mis deseos, para mi honra. No, yo quiero realmente llegar a cumplir mi propósito. Y mi propósito es darte un hijo a ti, Señor, que te sirva. Haz ese pacto con el Señor. Y te quiero preguntar, ¿has entrado en una relación de pacto con Dios? Porque una relación de pacto no solamente es pedir. Escúchame, pacto tiene que ver que tú pides, pero porque vas a dar algo. Eso es pacto. Y repito, Dios no está interesado en tu dinero. Que quede muy claro, a Dios no se le compra con una promesa económica. Dios está interesado en tu corazón. Y lo que le está diciendo a Ana, Señor, si tú me das algo que anhela mi alma, ese algo no va a ocupar tu lugar. Ese algo, hablo algo para nuestros días, amén. Pero en ese momento era Samuel. Ese bebé que yo anhelo va a ser para ti. Porque muchas personas piden al Señor cosas que en realidad las van a desviar, y por eso Dios no las da. Cosas que se van a convertir en ídolos de tu vida. Y Dios dice, ¿para qué te doy eso si te va a destruir? Como dice la palabra, que les envió alimento, pero les envió lo que pedían, pero envió mortandad junto con ello. El pueblo de Israel pidió para sus apetitos. Dice Santiago, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, oh almas adúlteras. Pacto no habla de eso. Pacto no es una petición egoísta donde solamente tú sales beneficiado y Dios es un Santa Claus que resolvió tu deseo. Pacto habla de pedirle a Dios que cambie nuestro destino, y si el Señor lo cambia va a ser para su gloria. Él va a obtener gloria de aquello que tú pactaste con Él. ¿Me di a entender? ¿Has entrado entonces en una relación de pacto con Dios, iglesia? Si hay esterilidad en tu vida, esterilidad espiritual, necesitas entrar en pacto con el Señor. Buscar su rostro. Muchas personas se dan cuenta que hay algo mal, pero se tapan los ojos y dicen, no quiero saber que está mal, yo quiero seguir así. No se puede seguir así. Ella entra en pacto con el Señor. Y ahora vamos a leer el versículo 12 en delante. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, deja que se te pase la borrachera que traes, y entonces sí ven al templo. Yo creo que esta escena que Elí vio y la actitud de Elí fue porque tal vez le había sucedido antes a Elí. A mí me ha tocado ver cómo gente ebria entra a la iglesia. Hemos visto personas ebrias entrar a la iglesia y empezar a hablar y empezar a decir 2, 3 cosas, y alguien tiene que tomarlo y llevarlo para la puerta y hablar con él. Por favor, este es un lugar donde estamos buscando a Dios. Aquí usted deje que se le pase el efecto del vino. Y tal vez Elí, cuando la vio, pensó que estaba ebria, porque dice la palabra que su boca se movía, pero no hablaba, porque era su corazón el que oraba. Y entonces imagínese una mujer acongojada, atribulada, que ha llorado mucho, que tiene una angustia, una amargura en su corazón, y está como que tambaleándose, está casi desmayándose, porque está en sus últimas fuerzas buscando a Dios, y ni siquiera habla, solamente mueve su boca. Y Elí piensa, está borracha, está ebria.
Solo que esto me recuerda también al momento en el que el Espíritu Santo bautizó a la iglesia en el Pentecostés. Hubo gente que dijo: están ebrios. Porque había algo semejante a lo que estamos viendo aquí. Habían sido tocados de tal manera por Dios que la gente los tuvo por ebrios. Y Pedro tuvo que decir: no están ebrios. Esto es algo del Espíritu Santo de Dios. Cuando el cristiano está experimentando un momento especial en la presencia de Dios, siempre hay gente que se va a burlar de ti, siempre hay gente que te va a tratar de desanimar. Y lo más increíble es que la persona que estaba desanimándola era el propio sacerdote. Porque los sacerdotes también pueden equivocarse, los pastores también podemos equivocarnos. Dios nos libre de hacerlo, pero puede suceder. Pero en realidad yo puedo ver que Ana está siendo tocada por el Señor. Estas manifestaciones externas, que yo las he visto muchas veces, es porque está habiendo un toque de Dios en un alma afligida. ¿Estás experimentando los toques de Dios, iglesia? Hay muchas personas que no solamente no están experimentando un toque de Dios, pero ni siquiera lo están buscando. Hay gente que no ora todos los días. Hay gente que solamente para comer ora. Y algunos ni eso. Si tú no estás buscando el rostro de Dios, olvídate que tú vayas a recibir un toque. Cuando hablo de un toque, hablo de una gracia de Dios, una mirada de Dios, una interacción, un momento único en tu vida donde Dios te va a tocar. Si lo estás experimentando, no te desanimes. No dejes que nadie te quite eso que está sucediendo en tu vida. Sigue buscando el rostro de Dios. Mismo que aún no hayas recibido la respuesta, continúa en la presencia del Señor. Que nada te saque. Marta quiso sacar a María de los pies de Jesús. Quería que le ayudara. ¿No ves que tengo mucho que hacer y mi hermana María no le interesa, nada más quiere estar escuchándote? Dile que me ayude. Jesús dijo: ey. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Si hay gente que te critica de espiritualoide y fanático porque te ve orando, porque te ve viniendo a la iglesia, porque te ve buscando el rostro de Dios, si hay gente que te señala y te dice: no, eres un fanático, no escuches esa voz. Tú has escogido la mejor parte y nadie te la va a quitar. Y Ana le responde en el versículo 15 diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Se regresó a su casa, empezó a comer y se le fue la tristeza. Hermano, entrar a la presencia de Dios nos tiene que dar paz. Si no has obtenido paz, continúa orando. ¿Me escuchaste? Muchas personas abandonan el lugar de la presencia porque no ven respuesta. Pero hermano, no puedes salir de la presencia hasta encontrar la respuesta. Si no, no habrá servido de nada. Sigue, continúa en la presencia de Dios. Cuando Ana sintió que había sido respondida su oración, cuando escuchó la voz del sacerdote que le dijo: el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, cuando escucha esta palabra, Ana siente que Dios le ha respondido. Y va, come, ¿verdad? Se regresa a casa y no está más triste, dice la palabra. Una vez que hayas hecho pacto con Dios, una vez que hayas estado en la presencia de Dios, relájate.
Lo puse con letras mayúsculas y un signo de exclamación gigante. Relájate. Hermanos, los cristianos debemos obtener la paz del Señor. A paz nos llamó el Señor, dice la palabra. El fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué? Paz. Por nada estéis afanosos, 2 de Pedro 5. Perdón, esa es otra porción. 2 de Pedro 5 es echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Perdón. Y hay otra que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Perdón? Filipenses, gracias. La ansiedad, el afán, el nerviosismo, la tristeza, la congoja, todo eso puede haber en tu vida. Busca el rostro de Dios, pero un cristiano no debe permitirse permanecer en ese lugar, porque dice la palabra ahí en Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A quien no ha conseguido la paz de Cristo. Va a robar tu fe, pero ella se va en paz. Ella se va tranquila. Y dice el versículo 20, es precioso la respuesta de Dios. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo que por cuanto le pedía a Jehová. ¿Qué significa Samuel? Escuchado de Dios. Dios me escuchó. Le está poniendo este nombre porque significa Dios me escuchó, el Señor ha oído. Quiero decirte algo, adoramos a un Dios que oye y que responde, y no va a tardar. Espera la palabra, como dice Habacuc, aunque la visión tardare por algún tiempo, espérala, porque sin duda vendrá. La palabra, la respuesta de Dios vendrá. Dios es un Dios que escucha. El Salmo 115 dice que los ídolos tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no escuchan, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Pero nosotros adoramos a un Dios que sí vive, que sí escucha, que sí responde. Amén. Y dice la escritura, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, y bueno, etcétera. Ana no sube todavía, quiere destetar al niño. Y después, el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Una vez que entraste en pacto, que obtuviste una respuesta de parte del Señor, te recomiendo que cumplas tus promesas. Cumple tus promesas. Esos animales, ese vino y todo eso era cumplir un pacto. Sin perder esta porción, acompáñame a Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, el versículo 4 y 5. ¿Lo tienes? Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Vemos que Ana no se tardó, ¿verdad? Ahora, ¿te imaginas lo que ha de haber sido para Ana despegarse de aquel bebé después de tantos años de esterilidad? Pero Ana, cuando ya lo destetó, dice, es del Señor. Y le dijo a Elí, por este niño oraba. Cuando tú ores pidiéndole a Dios esa respuesta, y no estoy hablando de cosas materiales, amado, estoy hablando de esos propósitos de Dios para vida eterna, amén, cosas superiores. Visualízalo.
Por este niño oraba. Ana veía los ojos tal vez del niño. Ana veía tal vez el color de su piel, su cabellito largo. Ella lo imaginaba en su espíritu, en su corazón. Por este niño oraba. Y lo he traído aquí y va a servir al Señor todos los días que viva. Y ahí adora al Señor. Adoración es cumplir tus promesas. Adoración es obedecer al Señor. Adoración es cumplir tu parte del pacto. Eso es adoración. No te tardes en hacerlo. Ahora, vamos a leer rápidamente el capítulo 2, porque en el capítulo 2 es la oración de Ana, y esta oración es profética. Y hay algunos tesoros dentro de esta oración, yo nunca los había visto. Les quiero confesar, yo no lo escuché de nadie más. El Señor me lo ha hablado. Pero esta oración es preciosa. Escucha la oración de Ana. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Ana está aquí hablando, orando proféticamente, y le está hablando a los altivos. Le está hablando de cierta forma a Penina. Le está hablando a las peninas de la vida, a las personas que llegamos a veces hasta envidiar. ¿Quién no envidiaría una joya? Penina significa eso, joya. Y aparentemente Penina estaba muy bien. Aparentemente Penina tenía éxito. Pero Penina no es el camino del Señor, es el camino de la carne. Y lo que Ana está diciendo es: no te enaltezcas, no te engrandezcas, no te ensoberbezcas. Es Dios el que pesa las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. ¿De qué está hablando? De la carne. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Está hablando de los estériles, del camino del pueblo de Dios. Los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. O sea, los que tenían mucho dinero ahora están pidiendo pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz. ¿Cuántos dice allí? Guarda este numerito ahí en tu mente. Hasta el estéril ha dado a luz 7. ¿Quién era el estéril? Ana. Y de hecho la iglesia es la estéril. La verdadera iglesia es estéril hasta que entre en pacto con Dios. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y 7 es un número de pacto, lo sabemos. 7 significa pacto literalmente. Y la que tenía muchos hijos languidece. Algo habrá pasado con Penina. La Biblia no nos relata lo que sucedió con Penina, pero algo sucedió. Ella empezó a languidecer, perecer, acabarse. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Este versículo es tremendo. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿Qué es el muladar? Es el basurero. ¿Qué es el menesteroso? Es el que está vagando, pidiendo comida. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios está buscando a los menesterosos. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución. Mateo 5 habla de este camino, de esta iglesia, este camino de quebrantamiento. Porque de Él son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
Que nos quede claro, nadie será fuerte por su propia fuerza. Si has caminado así en tus planes, en tus caminos, arrepiéntete. Necesitas de Dios. Aparentemente parecerás una joya, pero languidecerás. Acabarán tus días en nada, en miseria, en tristeza, porque escogiste tu fuerza, escogiste tu camino. A Dios le encanta avergonzar a los fuertes. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Cómo termina esta oración de Ana? Es muy profética. Jehová va a juzgar los confines de la tierra, obvio, en su segunda venida. Él va a juzgar. Al final de los 1000 años se va a establecer el trono blanco donde Dios va a juzgar. Amén. Él va a juzgar a los confines de la tierra. Pero ¿quién va a juzgar? El ungido, el Mesías. Dará poder a su rey. ¿Quién es el verdadero rey? El Cristo. Y exaltará el poderío de su ungido. Ungido en hebreo es Cristo. O más bien, en hebreo es ungido, Mesías, que en griego es Cristo. Va a exaltar el poder de su Cristo. Ana oró proféticamente, y Ana profetizó del Cristo cuando recibió la vida de resurrección. Y voy a ministrar ahora en este momento esto, porque Ana no solamente recibió un niño como respuesta. Y tampoco Dios te quiere nada más dar respuestas físicas como lo sería un niño o una casa o una respuesta al problema que enfrentas financieramente. Dios lo quiere hacer, y Dios lo hará si tú oras y si tú pides. Debemos llevar todas nuestras oraciones delante de Dios y Dios va a responder. Pero lo que Dios quiere hacer en cada respuesta es derramar la vida de resurrección en ti, para que de ti venga la visión de Cristo, la revelación de Cristo. Ana, cuando glorifica al Señor, cuando entrega a su hijo, cuando recibió la respuesta, cuando se dio cuenta que el Señor visita a los quebrantados, ella pudo decir: el Señor va a juzgar a los confines de la tierra, y lo va a hacer a través de su Cristo. Y vamos a verlo de forma muy impresionante en estos versículos. Pero yo quiero que vayas antes a Isaías 57, sin perder esta porción. Isaías 57. En el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es muy alto, Dios es muy sublime, nadie puede alcanzarlo. Aún el ser más alto en los cielos, cuando quiso alcanzarlo, fue desechado. Pero Dios sí desciende de forma muy personal, y es una decisión de Él, y es parte de su naturaleza, parte de su carácter. El carácter de Dios es bajar y habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. A Él le gusta hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Ana recibió su respuesta? Dios hizo vivir el espíritu de Ana. Por eso se llama favorecida, por eso se llama gracia, porque Ana experimentó el favor de Dios, la gracia de Dios. Pero ¿quién era Ana? Una mujer humilde de espíritu, de corazón contrito y quebrantado delante de Dios, que lloraba amargamente, que se afligía en la presencia de Dios, que reconocía que ella no tenía nada y que necesitaba que Dios se recordara de ella y que Dios tuviera misericordia de ella. Ana no reclamó, Ana no dijo: es que tú debes, es que yo merezco, es que tus promesas. Ana dijo: Señor, yo necesito que tú te acuerdes de mí.
Si tú no me respondes, si tú no vienes a mí, estoy mal, estoy acabada. Él, lo quiero repetir, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Él abate a los fuertes y fortalece a los débiles. Es parte de su naturaleza, es parte de su ser. Dios es así. Él dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia. Ana significa, Ana es gracia, pero da gracia a los humildes. Humillémonos delante del Señor. Ahora, lo que más me impresiona es que esta oración de Ana es la misma oración de María. Vamos a Lucas 1. Lucas 1:46. Ahora alguien va a decir, pero María no era estéril. Claro que no era estéril. Solo que quiero que sepas que María también es un símbolo para nuestras vidas, porque la iglesia es llamada a ser una María que da a luz la vida de Cristo. Amén. ¿Sabes qué significa María? Para las Marías, ahí les va. María significa su rebelión. María significa la rebelde. María significa con rebeldía. Y hay algunas mujeres que están por ahí diciendo, ahora entiendo. Ahora entiendo. La rebelde, con rebeldía, su rebeldía y todo lo que tenga que ver con rebeldía. Aunque María tal vez no tenía no era así tal vez, pero su nombre, Dios nos está dando a entender algo. Dios visita a los estériles. Dios da gracia a los humildes. Aquellos que no merecen, hermano, es que no es porque merezcas, es porque no mereces que Dios pueda actuar. Si tú piensas que mereces, újule, vas a detener cada vez más tiempo lo que Dios quiere hacer en tu vida. La rebelde. Hay dos naturalezas, la naturaleza de la oveja y la naturaleza de la cabra. La cabra es rebelde, la oveja es dócil. Tenemos que reconocer que hay esterilidad. Esterilidad habla de eso. Los caminos de la carne nos han llevado a ser estériles. No podemos llegar a engendrar vida si no es por una intervención de gracia, si no es que el Señor nos oiga. Samuel. Y mira la oración de María en el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Quiero que sepas, por varias circunstancias que vemos en la Escritura, que José y María eran muy pobres. Los regalos que trajeron los sabios de Oriente fueron precisamente porque ellos necesitarían dinero en Egipto para subsistir aquel tiempo. Eran muy pobres. Cuando presentaron al niño Jesús, la ofrenda de presentación del niño fue la ofrenda de los pobres. 2 palominos. No tenían dinero. Se tuvieron que quedar en un establo porque el mesón estaba lleno. ¿Pero por qué estaría lleno? Alguien con dinero hace que le den lugar. Pero cuando alguien no tiene dinero, el lugar está lleno, mi querido. Ha mirado la bajeza. Esto es impresionante. Solo a través de alguien que reconoce su bajeza es que la vida de Cristo se puede manifestar. A los orgullosos Dios no quiere ni verlos. No está para los soberbios. Pero María dice, Él es mi Salvador, y ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Qué alabanza de María. Santo es su nombre.
Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Mira lo que dice aquí: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. La misma oración de Ana. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y aquí casi repite la misma frase de Ana: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es la misma oración de Ana. Socorrió a Israel su siervo. Aquí María está hablando del Cristo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios había dado a Abraham? Serían benditas todas las naciones de la tierra. En el Mesías que vendría de su linaje, eso se lo prometió a Abraham y a David. Las naciones serían bendecidas. Ana oró y María repite la oración. Empieza diciendo: el Señor tuvo misericordia de mí, como lo dice Juana. Al medio de su oración él dice: a los soberbios los destruyó y a los humildes los levantó. Y al final habla del Mesías que había de venir, dijo Ana, y María ahora lo está haciendo. Ha venido el Mesías. Qué impresionante. Ahora, ¿por qué lo estoy relacionando? Porque en realidad Ana experimentó la vida de resurrección. Vamos una vez más a 1 Samuel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5, por favor. Y es parte de la oración de Ana. ¿Qué dice ahí? Lo vamos a leer una vez más. Ya lo habíamos leído. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz, ¿cuántos? 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Verdad? Hasta la estéril da a luz, ¿cuántas personas? 7. Por lo que hemos visto, Ana está profetizando. Entonces es una palabra que está por cumplirse en su vida. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos al capítulo 2, versículo 21. Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 3 hijos y 2 hijas, ¿cuánto da? Y Samuel, que ya lo tenía, 6. ¡Ey! Ella profetizó 7, pero nada más tuvo 6. Este principio también lo vemos en Mateo capítulo 1, donde al final de las generaciones son 3 grupos de 14 generaciones. Y el Señor dice 14 generaciones desde tal hasta tal, 14 generaciones desde tal hasta tal, y 14 generaciones desde tal hasta Jesús. Y vemos que falta una generación. En Ana también vemos que profetiza 7, se queda con 6. Y en el linaje de Jesús vemos que profetiza, habla de 14 generaciones y son 13. Es porque ella en realidad llegó a engendrar la vida del Mesías cuando profetiza: dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Cuando Dios visita a Ana, y en gracia y en favor de Dios ella recibe a un hijo, en realidad ella dio a luz también la vida de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque es el llamado que Dios nos ha dado a todos nosotros el día de hoy. Quiero decírtelo y apúntalo: Dios nos ha llamado a engendrar la vida de Cristo. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿Quién es? Es la mujer que Juan ve en la visión, en Apocalipsis 12. Y esta mujer es la iglesia. Amén. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Quién hace esto? Salmo 2, el Mesías.
Amén. Él regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo varón que da a luz esta mujer? Es Cristo. Es la vida de Cristo. Y son tiempos mesiánicos. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esa es una promesa para los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El plan de Dios y la historia de Ana no está escrita ahí como un marco histórico. La historia de Ana en el primer libro de Samuel, que habla de los reyes y que habla del Mesías que será el rey, no está hablando Dios esa historia para que se te haga más interesante la historia de cómo comenzó el reino en Israel. Te está hablando el Señor de que Dios va a visitar solamente una vida de esterilidad que entra en pacto con Él. El inicio de los reyes habla del rey entrando en la vida de una mujer llamada Ana. Cristo fue dado a luz desde el tiempo de Ana en su vida, porque dar a luz a Cristo es dar a luz una vida de fe. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Porque es muy importante. A veces se queda en una terminología muy abstracta cuando decimos dar a luz la vida de Cristo. Pero dar a luz la vida de Cristo es llegar a dar a luz una vida de fe. Ana caminó en una vida de fe y pudo profetizar: la estéril va a tener 7 hijos, 6, y lo que Dios me ha dado, una vida de fe, Cristo en mí. Yo estoy manifestando ahora la vida de Cristo. Penina languidece, los soberbios son abatidos, los que no tenían hambre ahora tienen hambre. Ahora yo estoy saciada porque Cristo, la vida de Emmanuel, está en mí. Camino con el Señor. Él me ha respondido. Él ha cambiado mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. María: soy una rebelde, pero me van a llamar bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el Altísimo. A quienes Dios quiso dar a conocer este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la vida de gloria. Si has vivido en esterilidad, si eres una persona que no camina con Dios, que camina bajo la opresión todavía de Satanás, del pecado, si todavía vives una vida de separación de Dios, vienes a la iglesia pero en realidad eres un esclavo en casa de Dios, Él te quiere visitar. Él quiere que tú des a luz una vida de fe, la vida de Cristo. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Pero ahora ve lo siguiente: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pon atención al versículo 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que estamos esperando como cristianos? Una gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, pues porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? Las Anas, las Marías que dan a luz la vida de Cristo.
la vida de fe. Cuando las personas no ven más a Fabián, a Guillermo, a Daniel, a Tere, a Ángel. Cuando las personas empiezan a ver que tú manifiestas la gloria venidera a Cristo en su carácter y en su unción. La tierra, el mundo está aguardando por la manifestación gloriosa de los Cristos, los ungidos. Hay un solo Cristo, hay un solo, pero sus hermanos, sus hijos manifestarán su gloria. Conocemos que no hay otro